Vamos a entrar a la explicación general del capítulo 1 de Levítico y hoy trataré de terminar, ya que pues tenemos un compromiso a puertas, ahora sí que entre puertas, a punto de cumplir. Muy bien, la palabra del Señor habla de la ofrenda de holocausto. Capítulo 1 del libro de Levítico habla de la ofrenda de holocausto. Y la ofrenda de holocausto era la ofrenda más especial, con un simbolismo muy alto en la revelación de la palabra. Amén. La ofrenda de holocausto. Y esta ofrenda de holocausto, que era la primera de las 4 ofrendas relacionadas con el tabernáculo de reunión, hermanos, estaría compuesta de 4 tipos de animales. El primero de ellos en la lista era los animales vacuno, dicho de otra manera, animales del ganado. Amén. Dios les dijo que podían ofrendar del ganado. Y cuando estamos hablando del ganado, estamos hablando de los novillos, estamos hablando de los becerros, estamos hablando de esos animales jóvenes, fuertes, que tenían que ser presentados como ofrenda sin defecto, macho, sin defecto a Dios. Obviamente esto tiene un simbolismo donde cada una de estas ofrendas, y vamos a mirar el nivel de las ofrendas, amén, y cada una de estas ofrendas representa a Cristo. La ofrenda de holocausto simboliza totalmente a Cristo. Y esta ofrenda de holocausto que representa a Cristo era una ofrenda, hermanos, como regalo para la satisfacción de Dios. La Biblia dice que era olor grato. Dios se complacía al percibir el olor de ese animal que era quemado sobre el altar en calidad de ofrenda. Entonces podían presentarse ofrenda de holocausto del ganado. También en el versículo 10 miramos que si la persona no tenía los recursos para entregar o dar a Dios una ofrenda del ganado, podía hacerlo también de las ovejas. Versículo 10, hablando de la misma ofrenda, la ofrenda de holocausto. Si la persona no podía, porque no tenía el recurso, porque quizá no tenía manera de comprar un novillo, un becerro, bueno, podía entregarlo entonces de un animal con menos valor. Hay una diferencia de valor entre un becerro y una oveja. Amén. Entonces, el segundo animal que podía ser usado para la ofrenda de holocausto, hermanos, sería ovejas o cabras. Amén. Y el requisito era el mismo. Si era de las ovejas o de las cabras, tenía que ser macho. Amén. Igual, sin defecto, tenía que ser presentado el animal lo más sano y perfecto posible. Entonces ya miramos 3 clases de animales, hermanos, que podían presentar como ofrenda de holocausto: becerros, ovejas o cabras. Y en el versículo 14, hermanos, miramos otra clase de animalito, por así decirlo. Si la ofrenda para Yahvé fuere holocausto, está hablando de la misma ofrenda, holocausto. Y aquí encontramos otra variante. La ofrenda de holocausto también podía ser presentada de las aves. ¿Cuáles aves? Específicamente el Señor detalló. Podían ser tórtolas o palominos, animales más pequeños. Ahora mire el grado de las ofrendas, la dimensión de las ofrendas. De lo más alto, de lo más grande a lo más pequeño, de lo más valioso a lo menos
valioso. Lo más grande y de más valor era la ofrenda de holocausto del ganado. Segundo, ofrenda holocausto de las ovejas o de las cabras. Amén. Y por último, cuarto, ofrenda de holocausto de las aves. Podía ser una tórtola, una palomita o los palominos. Amén. Aves. Ahora, ¿qué significado espiritual tiene todo esto? Bueno, los que ya leyeron los comentarios que escribí, a lo mejor ya tienen una idea, si es que leyeron los comentarios, si es que estudiaron. Pero si no, hermano, tenía yo la carga, el compromiso de enseñárselos, porque me parece una enseñanza muy importante, hermanos. Entendiendo que la ofrenda de holocausto en su totalidad representa a Cristo, pero de muchas maneras. O sea que hay un aspecto de Cristo representado en la ofrenda del ganado. Hay otro aspecto de Cristo representado en la ofrenda del rebaño, fuera de ovejas o de cabras. Y hay otro aspecto representado de Cristo si era ofrenda de holocausto de las aves, de tórtolas o palominos. Entonces, lo que espiritualmente nos está enseñando aquí era que en el Antiguo Testamento el ofrendador, el dador, la persona que venía a la presencia de Dios tenía que ofrendar de acuerdo a su capacidad. Había israelitas que tenían económicamente, materialmente los recursos para presentar ofrendas del ganado. Pero en el pueblo de Dios no todos tenían la misma libertad económica. En el pueblo de Dios, en el antiguo pacto, no todos tenían los mismos recursos. Había gente que sí tenía cosas de valor, pero había gente, hermanos, que era de escasos recursos. Amén. Y todos estaban comprometidos a ofrendar a Dios. Los que tenían materialmente, económicamente, que tenían, hermanos, alguna manera, ellos tenían que ofrendar según su capacidad económica. Si económicamente o el recurso material se los permitía, ellos podían traer un becerro como ofrenda a Dios. Y si no tenían, no les alcanzaba para traer un becerro a Dios, tenían que traer una oveja o una cabra. Y si no tenían ni para eso, lo mínimo era que tenían que traer una palomita, una tórtola o un palomino. Aplicándole el discernimiento espiritual, aplicándole el sentido espiritual a esta clase de ofrenda, podemos entender entonces, hermanos, que aunque Cristo es grande, expresivamente grande y de un solo tamaño, hermanos, en la experiencia se puede manifestar de diferentes maneras según la capacidad del creyente. Mire, Cristo representado como un novillo nos habla de la experiencia que pueden tener aquellas personas que han caminado, que han avanzado, que se han enriquecido espiritualmente, que han madurado espiritualmente, que han, hermanos, han crecido en cierto nivel dentro de las riquezas de la gracia y de la experiencia y de la comunión con Dios. Los animalitos como el ganado, hermanos, las ovejas, las cabras, la tórtola o un palomino, nos habla de la experiencia personal de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Porque al igual que los israelitas, cuando venían a la presencia de Dios, ellos tenían que presentarse por medio de estos animales. Dicho de otra manera, estos animales representaban la vida de cada una de esas personas.
El que traía un becerro se identificaba con ese becerro, porque la Biblia dice que antes de sacrificarlo le tenía que poner la mano sobre la cabeza, como un símbolo de identificación. Si era una oveja, tenía que poner igual su cabeza sobre su mano sobre la cabeza de la oveja. Si era una cabra, también tenía que poner la mano sobre la cabecita de la cabra antes de sacrificarla como ofrenda. Y si era una tórtola o un palomino, de la misma manera. Entonces, hermanos, estos hombres, estos personajes se identificaban con los animalitos de la ofrenda. Y si los animales de la ofrenda representan a Cristo, entonces esos animales, hermanos, espiritualmente nos hablan de la identificación y de la experiencia personal de Cristo en cada uno de nosotros. Ahora vamos a entenderlo de esta manera. Nosotros, para venir y presentarnos ante la presencia de Dios, ¿por medio de quién lo hacemos? De Cristo. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo. Amén. Entonces, Cristo es nuestra ofrenda. Cristo es la entrada. Nosotros venimos y gozamos y tenemos comunión con la presencia de Dios por medio de Cristo. Pero ¿de qué manera Cristo se está expresando en tu vida? ¿En qué dimensión Cristo se está experimentando en tu persona? En algunos creyentes tienen la experiencia y el disfrute de Cristo como una ofrenda del ganado, como algo valioso, como algo grande en sus vidas. Otros van a disfrutar a Cristo y van a experimentar a Cristo como una oveja o como una cabra. Y otros creyentes van a experimentar a Cristo como una tórtola o un palomino. El punto para meditar es de qué manera Cristo se está expresando en tu vida. ¿De qué manera Dios está mirando a Cristo en tu persona? ¿De qué manera usted está presentando a Cristo como olor fragante a la presencia de Dios como ofrenda? Porque cada vez que nosotros venimos a la presencia de Dios, tenemos que venir en la ofrenda de Cristo. Debemos de presentarnos en la ofrenda perfecta de Cristo. Que el Padre, que Dios mire a Cristo en nosotros como una ofrenda. Y eso es esa vista del Padre, de Cristo en su vida o en mi vida, podrá ser como del ganado, como un becerro, como un ovillo, como una oveja, como una cabra, como una tórtola o como un palomino. Voy a tratar de explicarlo de otra manera para que entendamos esto. Amén. Espero en Dios me esté expresando. Amén. Que estos animales nos representan la experiencia de Cristo en nosotros. Ok, supongamos que estuviera con nosotros el apóstol Pablo aquí. Y que viene el apóstol Pablo y participa con nosotros en un culto. Y el apóstol Pablo viene, canta, adora, exalta a Dios. Esa ofrenda espiritual que el apóstol Pablo estaría dando juntamente con nosotros, ¿en calidad de qué sería? ¿Del ganado, de las ovejas, de las cabras, como una tórtola o como un palomino? ¿Cómo sería la expresión de Cristo en la vida del apóstol Pablo? Como un becerro, por la experiencia espiritual, por el crecimiento espiritual, por la madurez espiritual, por el tamaño espiritual. Pablo, un hombre tan espiritual, pero tan espiritual que cada vez que iba a la presencia de Dios, hermanos, su ofrenda espiritual a Dios, expresada en cantos, expresada en alabanza, expresada en servicio, expresada en oración, expresada en ayuno, expresada en obediencia. Hermanos, su ofrenda del apóstol Pablo era equivalente a la del ganado.
Ahora supongamos que ya tenemos la ofrenda de Pablo como la ofrenda del ganado, del vacuno. Pero tenemos a un hermano de 15 años de convertido. Un creyente de 15 años de convertido. Igual en la misma reunión con el apóstol Pablo, cantando, adorando, obedeciendo, sirviendo. ¿En qué dimensión sería su ofrenda? ¿Como la de una oveja? ¿O como la de una cabra? Y supongamos que en ese mismo culto el apóstol Pablo, el hermano de 15 años de convertido, pero tenemos a un hermanito que tiene apenas 3 meses de convertido. Y está en la misma reunión, en el mismo culto, cantando, adorando, sirviéndole al Señor. Hermanos, su expresión de Cristo ante la presencia de Dios, ¿en calidad de qué tipo de ofrenda sería? De una palomita. Algo pequeño. ¿Por qué? Porque tiene 3 meses de convertido. Amén. Entonces se da cuenta la manera de cómo Cristo se debe de expresar en nosotros. Le aseguro, hermanos, que todos amamos a Cristo. Todos, de alguna manera, honramos a Cristo, adoramos a Cristo, le servimos a Cristo, pero hay una gran diferencia de la expresión y la experiencia de Cristo en nosotros. Hay una gran diferencia entre uno y otro. En mi persona hay una forma de cómo se expresa Cristo y una experiencia que yo tengo con Cristo de hace muchos años. En su persona hay una forma de cómo se expresa Cristo y la experiencia que usted tiene de Cristo según el tiempo que usted tenga. Ahora, la pregunta obligada es: tu expresión de Cristo, tu expresión personal de Cristo, tu experiencia personal de Cristo, tu disfrute personal de Cristo, ¿cómo es? ¿Como ofrenda del ganado? ¿Como ofrenda del rebaño de ovejas, de cabras? ¿O algo tan pequeño como una tórtola o un palomino? ¿Cómo se está expresando Cristo en ti? No lo sé, usted lo sabe, amén. Pero esto es lo que nos enseña Levítico 1. La ofrenda de holocausto, el disfrute, la expresión y la experiencia de Cristo en esos 4 niveles. Ofrenda del ganado, ofrenda del rebaño, de ovejas o de cabras, ofrenda de las aves, tórtolas o de palomino. Y todo era agradable para Dios. No importaba el tamaño ni la dimensión. Porque algo tan grandote como un becerro o algo tan pequeñito como una palomita, hermanos, todo ello era expresión de Cristo. Amén. Y mire que sí hay un tamaño considerable entre un becerro, un toro, un torete, un novillo, como decimos por ahí en el rancho, y una palomita, hermanos. Hay una diferencia considerable entre un becerro y una palomita. Pero fuera grande o pequeño, era agradable para Dios. ¿Cómo termina el versículo 16, 17? Amén. Vamos a terminar en el versículo 17. Y la henderá por sus alas, hablando de las palomitas, pero no la dividirá en 2. O sea que las palomitas eran tan pequeñas que no las iban a dividir, así enteritas. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar. Mire, si fuere becerro, oveja, cabra o palomita, toda esa clase de ofrenda, no importaba el tamaño, todo era pasado por el altar en fuego. Dicho de otra manera, la carne fuera de un becerro, de una oveja, de una cabra o de algo tan pequeño como una paloma, una tórtola o el palomino,
hermano, su carne iba a ser quemada sobre el altar. El altar representa la cruz. Amén. El altar, el sacrificio. Sobre la leña que estará en el fuego, holocausto es, ofrenda de holocausto. No importaba el tamaño ni la dimensión. Para Dios era ofrenda encendida de olor grato para Yahvé. ¿Qué es lo que te quiero transmitir? Que no importa, hermanos, el tamaño de tu experiencia con Cristo. No importa si Cristo se está expresando como becerro, como oveja, o como cabra, o como una paloma. Lo importante es que lo poco o lo mucho de Cristo, hermanos, sea una experiencia verdadera. Amén. Porque no todos tenemos la misma cantidad ni la misma dimensión de experiencia con Cristo. A lo mejor pudiera ser que por los años y por el pastorado, a lo mejor yo aventajo a muchos de ustedes en cuanto a la experiencia de Cristo. Pero no importa el tamaño. A lo mejor yo puedo entregarle a Dios una ofrenda de alabanza, de adoración, hermanos, de entrega, como el tamaño de un becerro. Y a lo mejor usted, por los pocos años que tenga, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, a lo mejor su ofrenda todavía no llega ni a oveja. A lo mejor todavía es un palomino. Pero para Dios es olor grato. ¿Por qué? Porque no importa lo poco o lo mucho de Cristo en nosotros. Lo importante es que Cristo esté presente en todo lo que hagamos para Dios. Este es el significado de la ofrenda del holocausto, hermanos. ¿Verdad que está fácil de entender? ¿Sí entendimos? Bueno, denle un fuerte aplauso al Señor. He terminado. Amén.